Hermanos de la Misión Cristiana Siglo XXI, qué placer y qué alegría poder volver a estar junto a ustedes compartiendo la palabra del Señor. Después de tanto tiempo sin juntarnos a estudiar juntos la maravillosa, el delicioso alimento que es la palabra de Dios, pues es para mí como pastora de la Misión Cristiana Siglo XXI, que estando lejos físicamente, geográficamente, podamos estar cerca, porque nos une un mismo propósito, porque nos une un mismo interés, y es crecer como comunidad fundamentados en la palabra del Señor. Y bueno, hoy el Señor tuvo a bien que yo compartiera con ustedes un mensaje de la palabra que he estado preparando durante estas semanas y que ha estado como martillando mi mente, el Señor mostrándome cosas tan importantes en su palabra que me ayudan aquí en mi diario vivir y que sé que es para la edificación de todo el cuerpo de Cristo, para ustedes especialmente, ese ministerio hermoso que el Señor nos permitió fundar y que está floreciendo, y que yo sé que Dios le sigue engrandeciendo porque es su obra y no la nuestra, porque es su mano sobre ustedes y no la nuestra, y Él sostiene su obra. Y de verdad que estoy muy agradecida del Señor por esta nueva oportunidad, y hoy quiero hablarles sobre el tema siendo renovados. Quiero que se ponga de pie allí donde usted está. Vamos a ponernos de pie y vamos a elevar una oración a Dios nuestro Padre. Vamos a pedirle al Señor que tome ahora el control de nuestra mente, de nuestro corazón, y que nos pueda dar el entendimiento y revelación de su palabra por su Espíritu que mora en nosotros. Oremos. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, es a ti, Señor, a quien acudimos en este momento, Señor, para pedirte tu bendición. Sabemos, Señor, que tú tienes un mensaje que hablar a tu pueblo este día. Y yo sé, Señor, que tu palabra viene para que nosotros seamos edificados, para que podamos vivir vidas que agraden tu nombre, Señor, que te agraden a ti, y que podamos, Señor, producir alegría en tu corazón cuando vivimos conforme a esta tu palabra. Por eso, Señor, hoy nos unimos para estudiarla, para escuchar lo que viene de ti, Señor. Queremos escuchar tu voz, queremos escuchar tus pensamientos, Señor, y queremos que esos pensamientos gobiernen los nuestros. Tu palabra dice, Señor, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Señor, ahora haz efectiva esta tu palabra en nosotros. Abre nuestro entendimiento ahora a tu palabra. Espíritu Santo, tráenos revelación, danos conocimiento de tu verdad. Y que por esa verdad, Señor, muchos en este momento queden libres, porque tu palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Señor, que se abra ahora el entendimiento para escuchar tus verdades a través de tu palabra. Señor, pongo en tus manos, Señor, mi vida. Soy un vaso, Señor, para ti. Y quiero, Espíritu Santo, que tú hables en este momento, esta mañana, Señor. Quiero que tú hables, Señor, lo que has puesto en mi corazón. Y que esa palabra salga con poder para transformar, para liberar, para sanar, y para que podamos juntos crecer. Señor, te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, y hoy quiero, como les decía, hablarles sobre el tema siendo renovados. Pueden sentarse, no los estoy viendo, pero como los mandé a parar, ahora les mando a sentar, porque no sé si todos se sentaron, pero vamos a tomar nuestros asientos. Saque su Biblia o encienda su Biblia, como prefiera, pero vamos a hablar la palabra del Señor. Así que tenga allí su Biblia y vamos a abrirla en el libro de los Efesios, en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Vamos a abrirla en el capítulo número 4 y vamos a leer allí un versículo bien impactante. Solo vamos a leer el versículo número 23. Dice la palabra del Señor, es muy largo ese versículo. Dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. De eso quiero hablarles esta mañana. El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia: renueven el espíritu de su mente. Y cuando me puse a escudriñar la palabra para preparar y para compartir este mensaje, primero el Señor me comparte
a mí, de lo que yo le pido al Señor. Yo todos los días le pido al Señor que me hable por su palabra, que me edifique, que me alimente. Yo necesito ese alimento. Y en estas semanas que han pasado he estado meditando acerca de varias cosas, y el Señor, cuando estaba preparando este mensaje, me mostró específicamente este versículo. Y puse yo a pensar y a hacer una analogía de aquel tiempo que nos narra la Escritura, cuando el pueblo de Israel se encontraba esclavo en el reino de Egipto. Más de 400 años en que la nación de Dios, el pueblo escogido de Dios, estaba siendo oprimido, castigado duramente. Eran trabajos muy duros, forzados, estaban siendo realmente explotados por la mano de aquel gobierno que traía tanta tristeza y tanta frustración. Y se había levantado la nación entera para rogarle a Dios que cumpliera su promesa y que mandara un libertador. Dios escucha la voz, Dios escucha el ruego de su pueblo. Dios siempre está atento su oído para escucharnos. Y cuando ellos clamaron, dice que el clamor de ellos subió ante la presencia del Señor. Y ustedes conocen la historia, la mayoría de ustedes conocen la historia. Si no lo ha leído en la Biblia, por lo menos habrá visto alguna película de Moisés, de los 10 mandamientos, etc. Y yo me maravillo de cómo el Señor trajo la libertad a su pueblo en aquel tiempo. Dice la palabra que con grandes maravillas Él les mostró su poder, su sobrenaturaleza, su soberanía sobre todas las cosas, sobre todos los elementos naturales. Fue realmente extraordinario todo lo que ese pueblo vio con sus ojos, lo vivieron en carne propia. Mientras el pueblo egipcio era azotado con terribles plagas, ellos, estando en el mismo territorio, tenían una tierra especial, una tierra de gracia, una tierra de bendición, donde ellos tenían la protección del Señor. Y ahí en Gosén ellos eran bendecidos en medio de todo aquel caos. Y aunque Faraón se endurecía, dice que el Señor les advertía, dice, el corazón de él se va a endurecer aún más. Y aunque el corazón del Faraón se endurecía, y aunque su mano era más pesada sobre ellos, ellos tenían ese Gosén, ellos tenían ese territorio especial. Y justamente la fiesta de la Pascua, si usted lee con detenimiento la Escritura, se da cuenta que la fiesta de la Pascua fue establecida por Dios precisamente para eso. Y aunque sabemos que era un prototipo, una simbología de cómo el Señor nos iba a salvar más adelante a través de Jesucristo siendo entregado como un cordero sin mancha por nuestros pecados, pero la fiesta en ese momento histórico fue establecida para que recordaran las maravillas con que el Señor los había librado de la mano del Faraón. Y para eso y por eso, esa era la razón de ser, era un recordatorio. La Pascua es el momento del recordatorio para el pueblo de Israel. Para nosotros ahora tiene una connotación aún mayor. Recordamos que ya Cristo fue inmolado por nuestros pecados y que su sangre estableció un nuevo pacto con la humanidad, y que el Señor nos perdonó y que hizo también cosas maravillosas con nosotros. Pero en aquel tiempo Dios hizo maravillas extraordinarias, maravillas que tenían que ver con lo físico, con lo natural. Este pueblo vio todas esas maravillas. Más aún, ellos salieron de Egipto, Dios los sacó a la libertad, y a la verdad ellos fueron libres desde el punto de vista físico. Ellos fueron libres de la esclavitud física. Sin embargo, hay un detalle que tiene que ver con esto que quiero predicar, cómo nosotros podemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Y es que esa generación no conquistó la tierra prometida, es que esa generación divagó en el desierto, cuando el camino pudo haber sido de un par de semanas quizá. Ellos estuvieron dando vueltas en ese desierto por décadas. Y la razón fue precisamente porque no se renovaron en el espíritu
espíritu de la mente, porque siguieron siendo reprobados por Dios en su manera de pensar y en su manera de vivir. No fueron renovados, no fueron transformados. Ellos salieron de una esclavitud y fueron libres desde el punto de vista físico, ¿verdad? Ya no estaban bajo el yugo de Faraón, pero su mente y su corazón se quedó anclado en Egipto, y eso trajo como consecuencia que toda aquella generación que salió a la libertad no pudo conquistar la tierra prometida, excepto 2 varones llamados Josué y Caleb, que se guardaron y que creyeron en la promesa de Dios, que renovaron su mente. Y justamente yo me detuve ahí y dije: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Otra versión lo dice, y le voy a pedir a mi esposo por favor que me conecte, este equipo se me apagó, mientras que mi esposo me ayuda ahí en la parte técnica, en el tras cámaras de esta grabación de esta predicación. Entonces yo sigo diciéndoles que el apóstol Pablo en la carta a los Efesios está hablando en el capítulo 4 en adelante. Bueno, el subtítulo que le colocan allí los traductores es la unidad del espíritu y la nueva vida en Cristo. Esos son los 2 grandes aspectos que están disertados allí por el apóstol Pablo. Esos 2 grandes temas, pero dentro de esos 2 grandes temas, el apóstol Pablo está hablando cosas tremendas, extraordinarias. El apóstol Pablo le está explicando a la iglesia que todos tenemos dones, que todos tenemos llamado y que todos tenemos un propósito que cumplir en Dios. Está hablando acerca de la madurez, está hablando acerca del crecimiento, está hablando acerca de la estructura del cuerpo de Cristo, está hablando acerca de cómo los dones que nos han sido dados los tenemos que poner al servicio de ese cuerpo y que debemos procurar la unidad, la paz, que debemos manifestar el carácter de Cristo. Realmente el apóstol Pablo está trabajando temas muy importantes con la iglesia de Éfeso, y lo está haciendo con la iglesia en el día de hoy a través de su palabra. Y me llamó la atención tanto este versículo, porque si no nos renovamos en el espíritu de nuestra mente, no podremos ir a la conquista. Así como esa generación que vio las maravillas, que vio los milagros, que vio las obras sobrenaturales, que vio el agua convertirse en sangre, que vio las plagas de las ranas, de las langostas, etcétera, las llagas, etcétera, todas las plagas, hasta que vino la más terrible de todas, la muerte de todo primogénito, fuera de las personas como de los animales. Lo único que trajo protección fue el poder de la sangre. El Señor había dado unas instrucciones claras, el Señor fue específico, el Señor le habló al pueblo y le dijo: lo van a hacer así, el cordero va a ser así, lo van a sacrificar, van a tomar pan sin levadura, para que siempre recuerden que ustedes tuvieron que salir rápido. Y en una noche gloriosa, ellos vieron cómo el espíritu de la muerte que vino sobre toda aquella nación no pudo entrar y pasó de largo, porque estaba la marca de la sangre del cordero que había sido sacrificado, prototipo de lo que Cristo haría con nosotros miles de años después. Y en la nueva versión internacional, si no me equivoco, déjenme por favor colocar por acá mis notas. Denme un chancecito para que esto cargue. Me llamó la atención que hay una versión que no habla del espíritu de vuestra mente, como lo dice esta versión, la Reina Valera de 1960, sino que dice: y renovaos en la actitud de tu mente. O sea que también tiene que ver con actitud, y el apóstol Pablo viene hablando también acerca del carácter, de cuál es el carácter que las personas que hemos sido renovadas por el conocimiento, por la fe en Jesucristo, tenemos que manifestar un nuevo carácter, tenemos que manifestar una nueva manera de vivir, tenemos que tener una vida diferente, un estilo de vida diferente, una manera de pensar diferente. ¿Diferente en qué? Cuando hablamos de que el sistema mundo o del sistema o de la manera de pensar del mundo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Estamos refiriéndonos a una estructura.
Estamos refiriéndonos a unos paradigmas de pensamiento que son contrarios a lo que Dios dice en su palabra. Todo principio, pensamiento que esté contrario a lo que Dios estableció en la palabra, eso es una manera de pensar del mundo, y la práctica de ese pensamiento es una manera de vivir mundana, carnal, pecaminosa. A eso me refiero. Lo que nosotros somos, como nosotros actuamos, está determinado por nuestro pensamiento. Y se lo voy a mostrar por la palabra. La palabra de Dios dice: ¿cuál es el pensamiento del hombre en su corazón? Tal es él. El hombre es aquello que piensa. El hombre se comporta de la forma como piensa. El hombre reacciona de la manera como piensa. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice en este pasaje, dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Porque como pensemos, así vamos a actuar. Porque como pensemos, así vamos a reaccionar. Porque como pensemos, así vamos a enfocar. Y es la actitud que vamos a manifestar ante las distintas situaciones que nosotros vivimos en el día a día. La Nueva Versión Internacional lo dice de esta manera. Dice: sean renovados en la actitud de su mente. Entonces, una de las cosas que nos está enseñando este pasaje es que para nosotros poder vivir en la unidad del Espíritu, para nosotros poder realmente tener una vida cristiana, porque mire, créame que hay muchos cristianos que se dice ser cristiano pero que no lo es realmente, porque cuando tú no manifiestas el carácter de Cristo, tú no estás haciendo nada. Ahora, me puse a estudiar qué es renovación en este texto, a qué se está refiriendo el apóstol Pablo con renovación. Y descubrí en el estudio que la palabra renovación que se usa en este texto quiere decir adquirir un pensamiento más elevado, un pensamiento superior, y tiene la connotación de abandonar, soltar, renunciar, desechar un pensamiento por uno mejor, por otro que es mejor, más elevado o de nivel superior. En esencia, entonces, podemos decir que esa renovación de la mente tiene que ver con adquirir pensamientos superiores y vivir conforme a ellos. Ahora, ¿de dónde vamos a sacar nosotros esos pensamientos superiores? ¿Qué es un pensamiento superior? Un pensamiento que está basado en la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué? El profeta Jeremías dice que el Señor dijo: así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos, dice el Señor, más altos que vuestros pensamientos. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice renovaos en el espíritu de vuestra mente, quiere decir sustituyen, abandonen, dejen la manera de pensar antigua que ustedes tenían y llénense de mi pensamiento, llénense de mi palabra, para que realmente haya una renovación y esa renovación traiga la transformación del ser. Y nosotros podamos testificar acerca de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque si usted es una de esas personas que dice: yo soy así, yo soy así, yo soy así, yo soy así, yo nací así, así te vas a quedar. Nunca va a haber transformación, ni porque te congregues los domingos. Es más, si eres un dominguero, tú estás mal. Y yo no te estoy condenando. Te estoy diciendo que tú tienes que dejar de ser dominguero y tener una vida de relación con Dios a través de su palabra. Si usted quiere ser transformado, si yo quiero ser transformada, yo tengo que entender que yo necesito llenar mi pensamiento de pensamientos superiores, y ese pensamiento superior solo puede venir de Dios. Y el pensamiento de Dios está aquí en la Biblia, su palabra. Este es el pensamiento de Dios. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice renuévense en el espíritu de su mente, está diciendo llenen su mente de esta palabra y vayan sustituyendo esos pensamientos que ustedes traen de su vida pasada, de su antigua manera de vivir. Porque todos cuando llegamos a Cristo, antes de conocer a Cristo, teníamos una manera de vivir que estaba determinada por la estructura de pensamiento que teníamos en ese momento en que conocimos al Señor. Y esa estructura de pensamiento era contraria a la palabra en muchos aspectos. Y cuando vinimos a Cristo y comenzamos a estudiar las palabras, es que nos damos cuenta que hemos pecado. Mire, yo recuerdo una anécdota
de una persona que llegó al encuentro. La llevamos a un encuentro de 3 días, del encuentro de la revelación de la cruz. Y esa persona, pasado los 2 primeros días de encuentro, decía que cuando ella llegó al encuentro, ella dice, yo venía livianita, porque yo decía, yo soy tan buena gente, yo no porto mal, yo no soy parrandera, yo no bebo, yo no le hago daño a nadie, yo no le hago daño a nadie, yo nunca le he hecho daño a nadie, mire, yo vengo. Y cuando comenzamos a enseñar la palabra del Señor, cuando hicimos que la gente haga renuncia a su pecado y tal, y le mostramos lo que es para el Señor el pecado, ¿qué es para Dios pecado? Cuando ella miró eso, dice, yo sentí una vergüenza. Sentí vergüenza, porque es que el pecado avergüenza. A todos nos pasó, ninguno de nosotros puede decir, no, bueno, como yo no he pecado, yo no sé qué es eso. No, usted sabe de lo que le estoy hablando. El pecado trae vergüenza, pero bendito el día en que el Padre de las luces envió a su Hijo al mundo para morir y perdonarnos, porque ninguno de nosotros merecíamos su perdón. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero Él envió a su Hijo para perdonar nuestros pecados, para redimir nuestros pecados, para acercarnos nuevamente a Dios, porque no es con nuestras propias fuerzas ni con nuestros méritos, sino que es por los méritos de Cristo. De allí viene nuestra salvación. Pero el apóstol Pablo está diciendo, si tú has conocido a Cristo, tú tienes que renovarte en tu mente. Y para poder renovarte en tu mente, para poder sustituir esos pensamientos que creías que eran correctos, pero que no lo son, solo te das cuenta cuando tú los contrastas a la luz de la palabra. Entonces, le quiero enseñar 3 cosas acerca de la renovación. ¿Cómo nosotros podemos renovar el espíritu de nuestra mente? Le voy a enseñar esta mañana 3 cosas. Lo primero, deje atrás su pasado. Repito, número 1, deje atrás su pasado. Mire, el pasado es una carga pesada para la mayoría de las personas. Ninguno de nosotros puede decir, yo tengo un pasado absolutamente color de rosa. Es más, así usted haya tenido el mejor de los pasados, así usted haya tenido un pasado color de rosa, usted necesita dejar atrás su pasado. Hay pasados que pesan mucho, hay gente que cometió muchas cosas incorrectas y que vivió sus consecuencias de su pecado y que han tenido experiencias muy dolorosas, quizás. Hay gente que está atada a un pasado y se andan culpando todo el tiempo por su pasado. Y eso les impide avanzar por más. Hay gente que está dolida por lo que le ocurrió en el pasado. Hay gente que perdió cosas en su pasado. Y hoy en día viven todavía en ese duelo, en ese luto y en esa lucha. Y algunos viven todavía en esa culpa y no se han perdonado a sí mismos, no han recibido el perdón de Dios para poderse perdonar a sí mismos. Algunos están enojados con Dios porque sus expectativas en algún área no se cumplieron, porque alguien falleció, algún familiar cercano, alguna persona muy querida, y le echaron la culpa a Dios y dijo, ¿por qué Dios no llegó? ¿Por qué si Dios prometió sanarnos, por qué no sanó a mi esposo, a mi hijo, a mi papá, a mi mamá? ¿Por qué? Y hay gente que vive atada a eso. Y hasta que no den el paso y tomen la decisión firme de dejar atrás el pasado, de entender que por muy dolorosas experiencias que hayas tenido, por muchos fracasos, hay gente aquí que está sentada hoy allí, que han perdido negocios, que han perdido familias, que su matrimonio fracasó, que perdieron todo, que quedaron en la calle. Hay gente que perdió la salud, hay gente que perdió un amor. Pero hoy el Señor te dice, yo quiero hacer algo nuevo, pero para yo poder darte lo nuevo que tengo para ti, lo primero que tienes que hacer para renovar tu mente y tu pensamiento es deja atrás tu pasado. El libro del profeta Isaías, en el capítulo 43, versículo número 18, lo dice de la siguiente manera, se los voy a leer. Aquí dice, la versión Reina Valera dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. No lo hagas. Deja tu pasado, suelta tu pasado. Y yo me ponía a conversar con Jacobo y yo le decía a Jacobo, ¿y cuál es nuestro pasado? ¿Qué es nuestro pasado? Hace 10, hace 15, hace 20 años para algunos, hace 30 años para algunos. No, yo 30 años por lo menos no, pues yo soy muy joven.
Entonces yo no puedo hablar de que, ay, mira, hace 30 años, yo no. Yo soy de un modelo muy nuevo, pero hay gente que puede decir hace 30 años, yo no, yo soy una chama. Mentira. Pero realmente nuestro pasado no es hace 10, hace 15, hace 20. Mi pasado es el día de ayer. El día de ayer para nosotros ya es el pasado, y el pasado ninguno de nosotros lo puede cambiar. Porque mire, si usted y yo pudiéramos hacer algo por nuestro pasado, pero no podemos hacer nada. El único que puede hacer algo por nuestro pasado se llama Jesucristo, y lo único que puede hacer es perdonarnos. Perdonar todos nuestros errores de nuestra vida pasada. Pero de ahí en más nadie puede hacer nada con su pasado. Entonces no te afanes por el pasado. No te amarres al pasado. No te ancles al pasado. Porque el pasado es el día de ayer que ya pasó, y ya por el día de ayer yo no puedo hacer nada. Mire, lo que yo no hice ayer, yo no puedo devolver las horas ni los días. Lo que yo no hice el año pasado, ya no lo hice. Yo lo que tengo que enfocarme es en mi hoy, porque lo que yo siembre hoy sí va a determinar mi mañana. Yo sí puedo hacer algo por mi mañana, sembrar buenas semillas hoy para cosechar mañana. Yo eso sí lo puedo hacer, esa decisión yo sí la puedo tomar. Las acciones atinentes a eso yo sí las puedo comenzar a hacer, pero el ayer no. El trabajo que usted dejó de hacer ayer, lo tiene que hacer hoy. Pero el ayer ya no se lamenten. Ay, lo que pasa es que yo ayer no la hice, Y si usted sigue así, pues hoy tampoco lo va a hacer. Porque va a pasar la vida lamentándose por lo que no hizo ayer, por lo que perdió ayer, por lo que dejó ayer. Es que si yo ayer hubiera estudiado, es que si yo le hubiera hecho caso a mi mamá, es que si yo, ya no lo hiciste. Perdónate. Pídele perdón a Dios. Dile, Señor, perdóname porque fui negligente, porque fui desobediente, porque fui descuidado, desordenado, indisciplinado, lo que sea. Pero dígale, Señor, perdóname y ayúdame a enfocarme en mi mañana, en mi hoy, sembrar lo que tengo que sembrar hoy para poder avanzar hacia mi mañana. Pero por favor, deje el pasado en el pasado. Y esto fue lo que le pasó al pueblo una de las cosas que le pasó al pueblo de Israel estando en Egipto, cuando salieron al desierto. Ellos no se renovaron en la manera de pensar, y ellos estaban anclados a ese pasado. Y ellos anhelaban Egipto, por Dios. Mire, yo me sorprendo. Yo digo, Señor, perdóname, porque es que uno dice, yo me sorprendo, como echándole las culpas a los pobres israelitas, y resulta que cuando nos examinamos, a veces nosotros somos iguales. Nos quejamos y le decimos, Dios, pero bueno, mi vida hace 10 años yo era feliz. Dice, no traigas a la memoria el pasado. Pero Israel en el desierto, a pesar de ver las maravillas, mire, la gloria con la que Dios los sacó de Egipto, esa gloria se fue con ellos al desierto. Y por esa gloria ellos tenían aire acondicionado en el desierto, tenían iluminación y calefacción por las noches para no morir de frío, porque en las noches el desierto es sumamente frío, las temperaturas son sumamente bajas. La ropa y los zapatos crecían con ellos, tenían alimento que Dios les mandaba todos los días, pan fresco del cielo. Y como dice la gente por ahí, el dicho popular, lo que les faltaba era sarna para rascarse, y se quejaban. Y así somos nosotros muchas veces. Mire, usted mira a su alrededor y tenemos tantas cosas que agradecerles a Dios, pero qué fácil es enfocarnos en lo que no tenemos, en el pasado, en lo que sí tuve ayer, pero lo que hoy no tengo, en lo que ayer tenía, pero lo perdí, pero entonces yo quiero vivir allá porque no quiero vivir aquí. Mire lo que le pasó al pueblo de Israel. Libro de Números, capítulo número 11, voy a leer los versículos del 5 al 9, nada más, y eso fue nada más una parte, porque ellos se siguieron quejando por mucho tiempo más. Pero dice la escritura, a partir del versículo número 5 del libro de Números, capítulo 11, dice, nos acordábamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, ay, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná en nuestros ojos. Quejándose, porque la comida picha de los egipcios que ellos se comían, y Dios les mandaba pan y mire la descripción del maná, está en los versículos que siguen. Dice, y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo,
Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y la gente, en vez de disfrutar el maná, no, se empezaron a quejar, que maná todos los días, que mejor Egipto, ay, que en Egipto nosotros comíamos pescado, melones, pepinos, ajo, allá había mucho pepino, mire, ya. Mire, el que esté pensando que el pasado es mejor que el presente, está mal. Está mal. Y sabe que en Venezuela hoy está pasando mucho eso con toda esta situación que está viviendo la nación. Mire, yo le voy a decir una cosa, yo no anhelo la Venezuela del pasado, yo quiero una Venezuela nueva. Yo sé que Dios tiene una renovación total. Yo no quiero la Venezuela del pasado. Yo no quiero hace 17 años. Yo no quiero la Venezuela de hace 17 años. Yo quiero una nueva Venezuela. Nosotros tenemos que anhelar que Dios traiga una renovación y una transformación profunda en nuestra nación. Pero para eso nosotros tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Y tenemos que dejar de estar con nuestro corazón en la Venezuela de hace 17 años. Porque si la Quinta República no sirve, la Cuarta tampoco fue lo mejor. ¿Estamos claros? Una Venezuela totalmente nueva, transformada, renovada, donde la justicia de Dios brille y donde los justos puedan gobernar. Eso es lo que nuestra nación necesita. No la Venezuela de hace 17 años o 20 años o 30 años atrás. La Venezuela de Pérez Jiménez. Hicieron obras extraordinarias y hicieron cosas buenas. Todos los gobiernos han hecho cosas buenas y cosas malas. No nos podemos cegar con el pasado. Deje atrás el pasado. Por eso es que esta generación no conquistó. Entonces, número 1, suelta tu pasado. Abandona tu pasado. Déjalo atrás. Ya pasó, ya no puedes hacer nada. A lo mejor fue muy doloroso, pero necesitamos avanzar y necesitamos enfocarnos. Número 2, despojémonos de toda naturaleza vieja. El apóstol Pablo, ahí en el capítulo número 4 de la carta a los Efesios, como les decía, le está hablando de muchos temas importantes a la iglesia, pero una de las cosas que le está hablando cuando le dice y renuévense en el espíritu de su mente, es abandonen esa manera de vivir y asuman esa nueva vida que ustedes tienen en Cristo Jesús. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice el versículo 22, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Ese